Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Pues la verdad es que veo muchas caras nuevas y me siento como si fuera la primera vez que viniera a esta iglesia. Así que estoy un poco nervioso. Perdonadme si se me lengua la trama en el sermón. Pero espero de verdad poderlo hacer bien delante del Señor y para bendición de todos, incluyéndome obviamente. Así que Señor, te pido que seas tú guiando este momento. Ya se ha orado, Señor, por la palabra, pero Señor, te pido que me ayudes en el nervio, en no sé, en lo que sea, para que se pueda entender, Señor, lo que he entendido que debo compartir con la iglesia aquí en Puerto Sagunto. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y sabéis, haciendo referencia a lo que también decía Noelia al principio, creo que dentro de la fe cristiana tenemos un reto, y el reto está pues en la obediencia, ¿no? Como se decía, pero también como gente de fe, tanto en la teoría como en la práctica, tenemos el reto de tener una disposición de meternos en el tiempo que nos corresponde vivir. La iglesia hoy no puede seguir anclada a los argumentos, rituales, formas y estrategias que sirvieron en un tiempo pasado, y mucho menos mantenerse distante, aislada y pasiva ante los cambios sociales que nos rodean. Es verdad que aunque nuestra confianza no está puesta en ninguna de estas cosas, no podemos olvidar que Dios mismo es quien nos permite estar y vivir en este tiempo, rodeados de una cultura y siendo en parte partícipes del sistema que nos rodea. En otras palabras, somos parte de este mundo, y es a este mundo y no a otro al que la iglesia debe dirigirse. Jesús, en su última oración por sus discípulos, dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás, del maligno. Tengamos en cuenta que el mensaje del cielo para la tierra fue encarnado. Y encarnarse conforme al ejemplo de Cristo es vivir en una época, es ser parte activa de un espacio, de una etapa, y comprometerse con su cultura. Jesús de Nazaret se involucró por más de 30 años con la cultura de su pueblo, siendo parte de una sociedad en su debido tiempo para comunicar y acercar el amor del Dios que amó primero a la humanidad. Cristo encarnó ese mensaje admirable, sublime, elevado, excelente, distinguido, grandioso, extraordinario, insuperable, excepcional, inestimable, espléndido, celestial, divino y glorioso, para hacerlo vida. Y lo hizo vida de una forma real, cercana y honesta. Como gente de fe, tanto en la teoría como en la práctica, no podemos pretender escapar de nuestro tiempo, de nuestra realidad, porque si somos discípulos del Dios que se hizo carne, lo menos que podemos hacer es encarnarnos en nuestra realidad. Y desde la perspectiva bíblica, estamos llamados a encarnar su mensaje para el beneficio de todos, de los demás. Es muy fácil, escucharme, es muy fácil juzgar a la gente de nuestro contexto por su ideología y por su moral, culpando solamente a los demonios del caos de este mundo y evadiendo nuestra responsabilidad con Dios. Es muy fácil evitar el trabajo, el esfuerzo, la entrega y el compromiso con un evangelio que es vivo y activo. Muchas veces, como iglesia, actuamos con prejuicios, distanciándonos de nuestro contexto, de las personas, dejándonos condicionar por ideologías sociales, políticas, religiosas o moralistas que nos impiden asumir la misma posición de Cristo. Aquella que dijo: yo me despojé por ti, yo me entregué por ti, yo morí por ti, yo
lo hice todo por ti, a pesar de ti. Por eso, nuestro desafío a la hora de llevar a cabo la evangelización está en fomentar relaciones cercanas, sin pretensiones egoístas, sin barreras, sin prejuicios, que comuniquen y expliquen y enseñen de forma personal el mensaje del Evangelio. Porque, insisto, el Evangelio fue encarnado. La buena noticia del cielo para la tierra fue comunicada por un humano a otro humano. Y esta cercanía, esta relación, esta empatía es parte de la naturaleza de la Gran Comisión. Y un ejemplo de esta naturaleza cercana, verdadera y humana de Cristo, rompiendo barreras para cumplir con su misión y acercar el cielo a la tierra, la vemos en Juan capítulo 4, del versículo 3 al 42, pero permitidme que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Y es Jesús junto con sus discípulos saliendo de Judea y volviendo a Galilea, y dice que en el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en este momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer dice que se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos, y le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni soga ni balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar el agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, que nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beben del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y da vida eterna. Por favor, Señor, dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar agua a este pozo. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte de Garizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús les contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justamente en ese momento volvieron los discípulos y dice la palabra que se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? Entonces la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras decía a todos:
vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y ellos pensaban: ¿le habrá traído a alguien de comer mientras no estábamos? Entonces Jesús le explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar lo que no sembraron. Pero otros ya habían hecho el trabajo, y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Y termina el relato diciendo que muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús por lo que la mujer había dicho. Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente, dice, para que muchos escucharan su mensaje y creyeran. Escucharan y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Y sabéis, para entender mejor este relato y ver cómo Jesús rompió con barreras religiosas en este diálogo, no solamente al señalar que ya no sería necesario un lugar determinado para adorar a Dios, como estamos acostumbrados a escuchar cuando se hace referencia a esta porción de la Biblia, hoy quiero que veamos desde otra perspectiva mucho más cultural, histórica y social, cómo Jesús rompió con prejuicios, condiciones, estructuras y limitaciones establecidas dentro del mismo judaísmo, que alimentaban las discrepancias, las diferencias, desacuerdos y enemistades que existían en el contexto inmediato a este diálogo entre el maestro judío y la mujer samaritana. Hoy pretendo, por medio de este breve sermón, mostrar con el ejemplo de Cristo cómo el Evangelio es un mensaje inclusivo y no es un mensaje exclusivo. Por lo tanto, lo primero que debemos observar es que en el papel de la mujer, en el mundo antiguo, incluyendo en el judaísmo, habían muchos prejuicios sociales sobre ellas, donde, por ejemplo, voy a mencionar algunos, no todos, dicen que ellas vivían el desprecio, el repudio por cualquier cosa por parte de los hombres, que debían pasar inadvertidas en público, que su formación se limitaba estrictamente a labores domésticas, que debían ceder siempre los primeros puestos e incluso el paso por la puerta a los hombres. Las mujeres no tenían derechos cívicos, ya que eran consideradas cosas en posesión de sus padres o sus maridos. Según el código social de aquel entonces, las mujeres no tenían derecho a poseer absolutamente nada, ni del fruto de su trabajo y ni siquiera lo que se pudieran llegar a encontrar en la calle. Los matrimonios normalmente eran impuestos por el padre. El padre podía vender a su hija como esclava siempre que ésta no hubiera cumplido los 12 años. Al estar permitida la poligamia, la esposa tenía que soportar las constantes afrentas entre las concubinas, aunque, ojo, la poligamia solo podía ser asumida por gente pudiente y no era lo habitual. En cuanto al divorcio, estaba permitido según la ley, pero el derecho estaba única y exclusivamente por parte del marido. Solo él podía iniciar el trámite. Esto daba lugar, lógicamente, a constantes abusos. La mujer, al ser madre, era mejor considerada, ya que había dado al marido el mejor regalo, el más precioso. Por supuesto, esto sí,
el niño era un varón, ¿vale? El nacimiento de una niña venía acompañado con la indiferencia, incluso con la tristeza. Los escritos rabínicos llegaban a proclamar desdichado aquel cuyos hijos son niñas. Las mujeres no tenían acceso a ningún tipo de enseñanza religiosa dentro de las sinagogas. El servicio litúrgico de las mujeres se limitaba solamente a escuchar. No podían hacer una lectura, aunque era rarísimo que ellas supieran leer. Y mucho menos se esperaba que diesen una enseñanza en público. En el templo solo podían entrar a una zona que precisamente correspondía a los gentiles. Ahí estaban las mujeres. En la casa, la mujer no era contada como el número de personas invitadas y mucho menos se le otorgaba permiso para pronunciar la bendición tras la comida. Tampoco tenían derecho a prestar testimonio en juicios, porque sencillamente eran consideradas mentirosas por naturaleza. Esto es parte, y no todo, de cómo socialmente se veían a las mujeres. Con esto en mente, se puede comprender el asombro de la mujer samaritana al escuchar a un hombre judío que le pedía un poco de agua para beber. Estaban solos y no era habitual que se dirigiera públicamente a ella. Y de igual manera, ¿por qué los discípulos se sorprendieron al ver que Jesús estaba con esta mujer? Pero es que además de esto, también había otro condicionante social, histórico y cultural que hacía aún más atrevido este acercamiento, este diálogo. El mismo texto nos dice que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos, lo que nos lleva a observar una segunda parte. ¿A qué se debía tanta enemistad? Veamos un poco de contexto histórico y espero que no me perdáis el hilo, por favor, pero es necesario para que entendamos el trasfondo de este mensaje. Por eso tenemos que trasladarnos al Antiguo Testamento, más concretamente al tiempo en el que Salomón reinó sobre Israel. Recordemos que Salomón fue el tercer rey de Israel como una nación unida, ¿vale? Y como sabemos, Salomón en particular destacó por su sabiduría, pero también por su carisma y dotes para gobernar, algo que le llevó a conseguir grandes alianzas con países fronterizos que permitieron mantener unidas a las 12 tribus de Israel, las 12 tribus. Salomón fortificó y organizó a la nación, garantizando prosperidad económica sobre todo el reino, y fue el encargado de la construcción del templo de Jerusalén, aquel recinto sagrado que guardaría las tablas de la ley de Moisés y que fue construido sobre el monte Moriah. Pero a la muerte de Salomón, después de 40 años gobernando, Roboam, su hijo, le sucedió al trono. Pero lo hizo en medio de una dura carga tributaria que se venía exigiendo al pueblo. Por ello, los ciudadanos lo primero que le pidieron a Roboam fue que redujera los impuestos. Y esto lo podemos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 12. Y dice: tu padre agravó nuestro yugo, ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre que tu padre puso sobre nosotros y te serviremos. Y dice el texto que Roboam, desechando el consejo de los ancianos y haciendo caso al de los jóvenes, respondió al pueblo de la siguiente manera: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Esta actitud del nuevo rey fue lo que motivó a la rebelión de Israel como una sola nación, que como señal de sus quejas, lo primero que hicieron fue apedrear y matar a Adorán, el jefe de la tributación. Y tras esta revuelta, pues promover la división del reino, ¿vale? Por lo tanto, lo que solamente era una sola nación, Israel, quedó dividida en dos, ¿vale? Por la parte del norte, las 10 tribus, ¿vale? Que por ser la mayoría de las 12, 10 se quedaron arriba, pues conservó el nombre de Israel, ¿vale? Y tenía como capital Samaria. Vámonos ubicando. Y en la parte sur, 2 tribus que corresponden a Judá y Benjamín.
conservando el nombre de Judá en su unificación, puesto que esta era la tribu más grande, y teniendo como capital Jerusalén, ya que allí era donde estaba el templo. Entonces tenemos la división del reino, por la parte norte Israel y por la parte sur Judá, ¿vale? 10 tribus, 2 tribus, el templo en Judá. Y el reino del norte, o sea, las 10 tribus que se establecieron, que se dividieron en la parte de arriba, se fueron a Siquem, ¿vale? En el monte de Efraín. ¿Por qué? Porque justamente a quienes ellos declararon como su rey pertenecía a la tribu de Efraín. Y su nombre era Jeroboam, ¿vale? Y Jeroboam era hijo de Nabat, y Nabat era uno de los 12 superintendentes del rey Salomón. Un poco de contexto, ¿vale? Estoy viendo las caras ahí. Esto es importante para que entendamos el texto, ¿vale? Y puesto que Jeroboam tuvo temor de que estas 10 tribus que se fueron con él y que se establecieron en el norte, en Siquem, volvieran otra vez al sur, porque era allí donde estaba el templo, pues ¿qué hizo Jeroboam? Pues él estableció 2 becerros de oro, 2 altares, uno en Betel y otro en Dan, diciéndole al pueblo lo siguiente: bastante habéis ido a Jerusalén, he aquí ahora Israel, vuestros dioses, los cuales os hicieron subir de la tierra de Egipto. Fue por ello que los israelitas del norte adoraron en el monte Garizim, ¿vale? Fuera del glorioso y representativo templo de Jerusalén. Y esto obviamente pues generó las primeras diferencias, las primeras discrepancias entre Israel del norte e Israel del sur, ¿vale? Además de que la ley establecía que no podían levantar imágenes de Dios, y vemos pues que ellos lo hicieron. Con esto en mente pues podemos entender cuando la mujer samaritana le pregunta a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Pero para seguir entendiendo más todo lo que envuelve a este encuentro, a este diálogo, cuando el reino del norte, o sea Israel, cayó en cautividad por el imperio asirio, estas diferencias se vieron envueltas en más confusión debido a las distintas mezclas que hubieron en esta zona, en Samaria, ya que el rey de Asiria llevó gente de Babilonia, llevó gente de Cuta, de Abad, de Amad, de Safarbaín y hasta de Córdoba. Es por eso que en los tiempos de Jesús, la mayoría de los israelitas que estaban en la región de Samaria fueron el resultado de mezclas de poblaciones extranjeras, ¿vale? Y aunque durante el tiempo de la cautividad, al parecer, el rey de Asiria había enviado sacerdotes a que instruyeran religiosamente a la gente de Samaria bajo la ley y bajo la fe del Dios de Israel, lo cierto es que esa instrucción solamente se basó en la Torá, o sea, en los primeros 5 libros de la ley de Moisés, ¿vale? Puede que por esto Jesús también le dijera a la mujer que ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adorar, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos. Y es que en la mezcla del reino del norte con naciones paganas fue tal que las tribus quedaron dispersas, las 10 tribus del norte, perdieron sus raíces, perdieron su identidad. Y es más, hasta el día de hoy se hace referencia como las 10 tribus perdidas de Israel. Como vemos, Israel como nación no solamente se había dividido políticamente hablando, sino que también se había dividido en sus liturgias, en su entendimiento de Dios, en su cultura e ideología social, donde en más de una ocasión judíos y samaritanos se enfrentaban en guerra los unos contra los otros. Y fijaos si en los tiempos de Jesús la enemistad había llegado a ser tan grande entre ambos territorios que usar el término samaritano para referirse a un judío representaba un insulto muy fuerte. Y un ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, en Juan capítulo 8, cuando algunos judíos, utilizando esta ofensa, dijeron contra Jesús: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Al parecer, no podía haber un insulto más severo que llamar a alguien samaritano, pero es que además a Jesús le llamaron samaritano endemoniado.
Por eso es que todo esto es importante. Y también es verdad que en las sinagogas los samaritanos eran maldecidos públicamente con una oración a Dios en petición que decía: Señor, no permitas que los samaritanos tomen parte en la resurrección de la vida. Fijaos el conflicto que había entre ellos. Es más, así sería este sentimiento de hostilidad y tensión entre ambos grupos, que cuando un judío quería de Judea, ir a Galilea, ¿vale? Samaria estaba en el centro, no pasaban por Samaria. ¿Qué hacían ellos? Si aquí estaba Galilea, Samaria y Judea, lo que hacían era que iban y buscaban el río Jordán, cruzaban el Jordán, bordeaban y entraban por Perea, pasando por alrededor de Samaria, y llegaban hasta Galilea. No era el camino más corto, pero era lo que hacían con tal de no encontrarse con ninguno de los samaritanos. Pero me encanta cómo obra Dios, porque a pesar del rechazo, el odio, el desprecio, la rivalidad y la enemistad que había con los samaritanos, dice la palabra que a él le plació que su hijo, el maestro judío, le fuera necesario pasar por Samaria. Y lo hace con el único propósito de encontrarse con una mujer, pero no una mujer, sino una mujer samaritana. Pero no una mujer samaritana, sino una mujer samaritana de vergonzosa reputación. El relato bíblico dice que eran como las 12 del día cuando Jesús, cansado del viaje, pasó por esta zona y se sentó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban a comprar comida al pueblo. Y me parece interesante que, aunque a esa hora las mujeres no iban a los pozos a suministrar agua para sus hogares debido a la intensidad del sol, Jesús sabía que a esa hora, en ese pozo, iría una rechazada mujer samaritana. Una mujer que necesitaba en medio de su miseria, su rechazo personal, su condición social, cultural e ideológico, saber que el cielo se acercaba a ella. Es por eso que allí estaba Jesús, saltándose las apariencias, los prejuicios religiosos y sociales, que como hombre y maestro le condicionaban a hablar a solas con una mujer. A Dios le plació revelarle a esta samaritana que el judío cansado, fatigado y sediento junto al pozo era el Mesías. ¿Y sabéis qué? Utilizó a esta mujer, que bajo los conceptos sociales era una cualquiera o una desechada, utilizó a esta mujer como la primera evangelista de la fe cristiana. Y me encanta. Y en vez de manifestar públicamente que él era el Mesías en aquel privilegiado y glorioso templo de Jerusalén, donde los judíos tenían en mente que ese era el lugar donde se encontraban con Dios, a Dios le agradó manifestar públicamente que Él era el enviado del cielo en aquel rechazado, odiado, despreciado, rivalizado, perdido y confundido lugar llamado Samaria, para dejar en manifiesto que la ley del amor no quedaba limitada a un rango religioso, étnico, cultural, social o político. El reino de los cielos llegó en su tiempo, en su contexto y en su cultura, y desde entonces este reino es impulsado por la misericordia, la relación y la empatía. Si somos seguidores y seguidoras del Jesús de Nazaret, el Cristo, no olvidemos que Él se acercó a los despreciados samaritanos, que Él abrazó al maldito leproso, que Él comió con traidores publicanos, que se juntó con terroristas celotes, que fue amigo de prostitutas, que ministró a sacerdotes corruptos, que sirvió a opresores romanos, que dignificó a los paganos, que honró a las mujeres, se ganó la admiración de los fariseos, trató al pobre con la misma dignidad que al rico, consoló al temido y atormentado endemoniado. Y lo mejor de todo es que reconcilió e integró a estos distintos grupos, primeramente con Dios y luego entre ellos mismos. No olvidemos que en el ejercicio de nuestra fe
en la labor de la evangelización, Cristo hundió sus raíces en nuestra historia con la intención de mostrarnos la apertura de un mensaje que es ofrecido a todos sin distinción, a todos. Como iglesia, lo verdaderamente difícil, el reto que tenemos frente a esta sociedad, no está solamente en encontrar respuestas que no sean reduccionistas, simplistas, sino que también debemos encontrar respuestas que sean fieles al mensaje y a las necesidades del mundo que nos rodea. Porque si no, es que el Evangelio no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y esas respuestas no pueden negociar la verdad, pero tampoco se pueden formular de forma compleja e inalcanzable. Porque sobre todo, esas respuestas que necesita este mundo de Dios deben ser escritas y leídas en nuestras propias vidas. Como iglesia, debemos reconocer nuestro papel como peregrinos en la historia, en donde siempre nos vamos a enfrentar a dificultades para asimilar los cambios. Debemos cambiar nuestro rol, nuestro papel ante un mundo que vea al Evangelio como una solución anticuada, retrógrada, pasada de moda, que pretende enfrentarse a problemas que no entiende y que ni siquiera es capaz de simpatizar. La fe cristiana no debe convertirse en una forma de vida que sigue los pasos del Maestro, del Dios que se acercó, se acerca y se sigue acercando. Se sigue acercando. Y como vasos de barro que somos, no olvidemos que tenemos este tesoro en nosotros para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No somos mejores que nadie y lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por gracia. Os comparto algo. Esto surge como resultado de una clase que estuve dando hace poco y uno de mis estudiantes me contaba que rechazaba a su hijo porque es homosexual. Y yo le decía, pero ¿tú crees que tiene sentido estudiar la asignatura Teología de la Evangelización para alcanzar a los que necesitan de Dios cuando tú le estás dando una imagen a tu hijo de un Dios que le rechaza, que le repudia y que le desprecia? No tiene sentido. No tiene sentido. Tenemos que dar la apertura al mensaje y que el Espíritu sea renovando, transformando, cambiando y nosotros ser usados por Él. Amén. Y termino repitiendo lo que dije al principio. Si somos discípulos del Dios que se hizo carne, lo menos que podemos hacer es encarnarnos en nuestra realidad y acercar el mensaje del cielo a la tierra, sin distinción, sin prejuicios, sin barreras, permitiendo que el Espíritu Santo cautive a esos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Iglesia, despertemos y miremos a nuestro alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha y los frutos, dice Jesús, son personas que pasan a tener la vida eterna. Amén.